capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55. Vamos a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo 55. Voy a estar compartiendo con ustedes el tema que se titula La invitación del Evangelio, y vamos a ver el significado y el contenido que tiene esa invitación. Y vamos a leer la palabra. Dice Isaías capítulo 55 versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Señor, te doy las gracias en esta ocasión, en este momento, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas y edifiques la vida de cada persona que está presente, y que hoy nos des mayor entendimiento, nos des mayor comprensión, que hoy, bendito Dios, podamos comprender y entender de una manera más concisa, más profunda, lo que el Evangelio significa y contiene para nosotros. Gracias, Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas, que nuestra mente y nuestro corazón esté enfocado en ti, que nuestra atención seas tú. Háblanos y edifícanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este mes que estamos hablando acerca del Evangelio, yo les recomiendo algo a ustedes. Si ustedes se han dado cuenta, cada mes ha tenido un énfasis, y este mes el énfasis ha sido el Evangelio. Y por lo general la palabra que hemos compartido, las enseñanzas que hemos compartido, tienen que ver con el Evangelio. Así que te invito a que vayas nuevamente a esa enseñanza. Recuerda que aunque ya no se aplica mucho, les iba a decir, no es como una película que ya la viste una vez y ya no la vuelves a ver. Pero conozco personas que pueden ver la misma película 6, 7, 8 veces, y ver la misma serie 4, 5, 6 veces, y ya lo han visto lo que viene y se emocionan por lo que viene. Así también con las predicaciones. Amén. Muchas personas escuchan una predicación y ya está, piensan que ya no hay necesidad de hacerlo. Y como ustedes saben, soy más maestro que predicador, y me enfoco en enseñar lo que es la palabra del Señor. Y muchas personas no comprenden el significado y el contenido de la invitación del Evangelio. No estoy hablando del contenido del Evangelio, estoy hablando de la invitación. Diga conmigo fuertemente: invitación. Noten ustedes que el profeta Isaías, en este capítulo 55, inspirado por el Espíritu de Dios, hace una invitación. Y la invitación es: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Vemos que hay una invitación a los sedientos, una invitación a los que no tienen dinero, una invitación a comprar
y a comer. Y luego en el versículo 2 nos habla de algo que estamos derrochando, gastando. Dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Habla de algo que los recursos que uno tiene, y está tratando uno de llenar ciertos vacíos, ciertas condiciones en la vida de uno. Y luego a la mitad de ese versículo 2 hay una instrucción y dice, escuchadme atentamente. Escuchadme atentamente. Porque uno puede estar escuchando, pero uno no está escuchando atentamente. ¿Cuántas personas a veces le has hablado y le has dicho algo y ves que te está escuchando? Y cuando le preguntas lo que le dijiste, te dice, ¿qué estabas diciendo? ¿A qué te referías? Y dice, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Y el versículo 3 continúa con la instrucción, dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y vivirá vuestra alma. El Evangelio tiene una invitación y hoy, con el tiempo que tengo, voy a tratar de comunicar a ustedes el significado y el contenido de esta invitación. Esto es muy importante porque al comienzo de la Biblia hay una invitación en los primeros capítulos. Al final de la Biblia hay también una invitación. En Génesis capítulo 7, versículo 1, está una invitación. Dice el versículo 1, entonces el Señor dijo a Noé, entrad en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Hay una invitación. La encontramos en ese capítulo 7 del libro de Génesis, donde Dios hace una invitación. Le dice a Noé que entre en el arca. En otra ocasión les voy a mostrar cómo el arca representa el Evangelio, representa la iglesia, una invitación a entrar en esa arca para recibir salvación. Y la última invitación la encontramos en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 17. Dice de esta manera, Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Noten ustedes las dos invitaciones. Una invitación al inicio que le hace Dios a Noé y su familia que entren al arca. Le dice, porque solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y luego en el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, noten ustedes el énfasis de la invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ¿qué cosa? Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Esta invitación del Evangelio, a mi parecer, contiene por lo menos 5 cosas. La primera la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, donde es una invitación a la salvación. Es una invitación a que el alma descanse y el alma sea saciada. En Mateo 11, del 28 al 30. Son pasajes conocidos los que estamos en este momento viendo. Y repito, creo que el contenido de esta invitación del Evangelio es que Cristo está llamando a la salvación. En ese versículo 28 dice, venid a mí, venid a mí. Noten ustedes el énfasis de la invitación. La palabra mí aparece varias veces en esos versículos. Yo aquí en mis notas la tengo en mayúscula. Venid a mí. ¿Quiénes tienen que ir? Todos los que están como cansados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El contenido número uno que tiene la invitación del Evangelio es un contenido de salvación. El Señor está haciendo un llamado a la salvación. ¿Para quién está haciendo este llamado? Para todo el que está cansado de las dificultades, cansado de los obstáculos, cansado de luchar en la vida, cansado del pecado, cansado de los problemas, cansado de las limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una invitación que el Señor hace. El Señor no dice de vengan a la religión, vengan a esto, dice venid a mí. Él está haciendo una invitación, vengan a mí. Él está diciendo, los que están cansados, los que están cargados, vengan a mí. Y Él hace una promesa a todo el que llegue y todo el que acepte esa invitación para la salvación. Dice, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Si hay algo que nuestra alma dice, dice, yo os haré descansar, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La salvación contiene un descanso para el alma. Por eso es que la persona que recibe a Cristo en su corazón y entiende las realidades del Evangelio, recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que puede ayudarle a superar obstáculos, dificultades. Una paz que puede ayudarle a avanzar en la vida. Una paz que puede ayudarle a no detenerse ante los problemas, ante las luchas. Una paz. Él ofrece descanso. Él ofrece paz para el alma. Y hay algo más que encontramos aquí en esto. Su promesa es dice, mi yugo es fácil. Dice que el yugo del Señor es fácil. Mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Y cuando el Señor está hablando de esa invitación del Evangelio, la invitación que tiene es primeramente para eso, para salvación. Él dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes. En otras palabras, cuando uno acepta la invitación a la salvación, el Señor Jesucristo te está diciendo, dame tus cargas. Yo voy a ayudarte a llevar tus cargas y te voy a dar mi yugo. Y Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por eso es que el apóstol Pedro da un consejo en la palabra del Señor y dice, depositad todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la primera parte de la invitación del Evangelio. Salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Un día aceptamos esa invitación. Un día abrimos nuestro corazón al Señor y estamos supuestos a haber encontrado paz, haber encontrado descanso. Estamos supuestos a haber cambiado nuestras cargas. Él dice claramente, vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Si una persona verdaderamente no ha recibido el Evangelio verdadero, esa persona no experimenta descanso en su vida. Pero no solamente es eso parte de la invitación. También hay otra parte. Todos estamos de acuerdo que hemos recibido salvación. Esa invitación del Señor nos ha dado salvación. Pero también la invitación del Evangelio contiene otro elemento en el cual una gran cantidad de cristianos pasan por alto. Y es la parte de servicio. No solamente hemos sido invitados a descansar. No solamente hemos sido invitados a encontrar paz, no solamente hemos sido invitados a cambiar nuestras cargas y tomar el yugo del Señor, pero también hemos sido invitados
a servirle. No digan amén tan fuerte. Marcos capítulo 1, versículo 17 al 18, redacta algo muy importante. Marcos, en ese capítulo 1, versículos 17 al versículo 18. Vamos a leer desde el 16 para que miremos a quién le está haciendo esta invitación. Dice el versículo 16 de Marcos 1. Marcos 1, versículo 16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Una vez más, repito, mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, ahí viene la invitación, seguidme, dice, y yo os haré que seáis, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Hubo una invitación, síganme, y yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Y dice el versículo 18, y dejando al instante las redes, le siguieron. Esto es una de las áreas. Mucha gente no entiende la invitación del evangelio. Para mucha gente, ¿cómo se lo pongo de esta manera? Para muchos creyentes piensan que la salvación es simple y sencillamente haber garantizado un boleto para el cielo. Claro, ¿quién quiere ir al infierno? Reciba al Señor Jesucristo, va a ir al cielo. No lo recibe, está condenado en el infierno. Obviamente cualquier persona dice, no, yo voy para el cielo. Y mucha gente recibe salvación. Dicen que han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, han recibido salvación, que es uno de los elementos o del que contiene la invitación del evangelio. Repito, estoy enseñando sobre el contenido de la invitación, no de lo que es el evangelio. ¿Me explico? Y lo primero que hemos visto es que esta invitación contiene un elemento que es, ¿qué cosa? Salvación. Y el segundo elemento que estamos viendo que contiene esta invitación es el elemento servicio. Aquí el Señor, cuando está hablando con ellos, Él vio a Andrés, y Él vio a Simón y a Andrés que estaban ahí, hermanos dice, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme. Dice el versículo 17, y yo os haré que seáis pescadores de hombres. La invitación tenía un elemento muy importante. Te haré. Te voy a convertir en pescador de hombres. En otras palabras, esa invitación contenía que ellos debían aprender el carácter, el significado y el valor de esa invitación. Y obviamente ellos le dieron todo su enfoque a Jesús, porque dice la palabra que dejándolo todo, le siguieron. En este siglo en el que vivimos, en esta era en la que vivimos, muchos aceptan la invitación para ser salvos, pero muy pocos aceptan la invitación para servirle. ¿Entendemos eso? Dice, te haré. Ellos debían aprender el carácter, el significado y el valor de la invitación. Te haré. Muchas personas, ahora, la invitación, cuando dice servirle, quiero aclarar algo. Como estoy hablando del contenido de la invitación del evangelio, servirle no es, y por favor no malinterpreten lo que voy a decir,
Servirle no es estar en un ministerio. Por ejemplo, qué bueno, yo sirvo porque yo pues sirvo como mujer una vez al mes. Qué bueno, yo sirvo porque estoy en el ministerio estoy en el ministerio otro. No. El servicio al cual se está refiriendo Jesús ahí es a que uno sea un elemento activo en ser ganador de hombres, pescando hombres. Ahí lo dice literalmente. Síganme. No dice, síganme y van a ser parte de alguno de mis ministerios. ¿Aló, están acá? Sino que dice, síganme y yo haré que seáis, porque en ese momento no eran. En ese momento eran pescadores de pescado, valga la redundancia. Pero Jesús les dice, cuando ustedes me siguen y ustedes desean servirme, el mismo Señor dice, al que me sirve, el Padre lo honrará. Habla de servir a Jesús. No únicamente a servir dentro de un ministerio en la iglesia, a servir a Jesús. Y servir a Jesús tiene que ver con entender el contenido de la invitación del Evangelio. Servicio. Fácilmente se pueden encontrar en la iglesia personas que tienen años de estar en la iglesia y nunca han ganado una sola persona para Jesús. Nunca. Y pueden estar súper involucrados en la iglesia. Eso no significa que está sirviendo en el Evangelio. El servicio en el Evangelio, recuerden, una cosa es ser parte de los ministerios de apoyo de una iglesia como organización, y otra cosa es ser una persona que sirve en el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo decía, él habla de Dios a quien servía con su conciencia, a quien servía con su mente, a quien servía en espíritu. El apóstol Pablo decía, a quien sirvo en el Evangelio. Y en el momento en que el apóstol Pablo está diciendo eso, no existía ninguno de los ministerios que se conocen hoy dentro de la iglesia. Así que cuando él hablaba de servir, se hablaba de llevar este mensaje de las buenas nuevas a aquellos que necesitaban escucharlo, que recibieran salvación, que se arrepintieran y comenzaran a buscar de Dios. Servicio. Síganme y yo haré que seáis. Cuando tú comienzas a seguir a Jesús, se da en ti un deseo de querer ser pescador de hombres. En otras palabras, ganar gente para Cristo. ¿Hace cuánto fue la última vez que ganaste a una persona para Jesús? ¿Hace cuánto? Una pregunta que cada quien tiene que saber responder. A pesar de que uno tenga mucho involucramiento, repito, y por favor no me malinterpreten. Tampoco no hay que, porque la gente a veces tiende a irse a los extremos. O no, pues pastor dijo de que estar involucrado en la iglesia no es servir al Señor. Yo no estoy diciendo eso. ¿Estamos claros, iglesia? ¿Estamos claros? Es que usted sabe cómo se dan los chismes espirituales. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que servir en los ministerios de apoyo dentro de la iglesia, por muy involucrado que uno esté, no significa que está sirviendo en el Evangelio. Porque igual una persona puede pasar años en la iglesia sin ganar una sola persona para el Señor. Yo me pregunto, ¿cómo le hace un cristiano, hombre, mujer, joven? ¿Cómo le hace para vivir la vida cristiana tranquilamente sin haber ganado ni una sola persona para Jesús? ¿Qué tipo de evangelio cree esa persona? ¿O en quién cree esa persona? No entienden el contenido de la invitación. Oh sí, todos queremos que Jesús nos haga descansar. Todos queremos, como decía un antiguo predicador, todos queremos que Dios nos haga los favores. Hazme esto, hazme lo otro, hazme aquí, hazme allá, ayúdame con esto, permíteme esto, abre puerta, cierra puerta, levántame, hace aquí, allá.
Pero ¿cuántas personas oran y dicen, Señor, que esta semana yo pueda ganar almas, que esta semana pueda tener contacto con personas, que esta semana pueda llevar gente a la iglesia, que esta semana yo sea que se vea en mí que soy un pescador de almas? Servicio. También voy a pasar al tercer punto para que no se me pongan muy tristes. Un tercer elemento de esta invitación no solamente es la salvación, no solamente es al servicio de hacernos, dice, síganme y yo haré que seáis pescadores de hombres, porque en ese momento no lo eran. El tercer elemento es que esta invitación apela a tres aspectos de la personalidad. Esta invitación apela a tres aspectos de la personalidad. Si ustedes leen conmigo en Isaías, regresemos allá al profeta Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, versículo 18. Lo voy a leer todo, pero prácticamente es las primeras palabras de ese versículo. Versículo 18 de Isaías 1 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dije que esta invitación apela a tres aspectos de la personalidad, y el primer aspecto de la personalidad es el intelecto. A mí me encanta leer biografías de hombres que fueron ateos, que no creían absolutamente en nada, y por tratar de probar que la Biblia, que la fe cristiana es algo falso, y hacer sus investigaciones basados en intelecto, llegaron a la conclusión: el mensaje de Jesús es verdadero. Apela al intelecto. Razonemos. Tengamos cuidado, porque vivimos en una generación donde el razonar es peligroso. Y el Señor dice: razonemos. Él está apelando al intelecto. Dios dice: razonemos. Dice: venid ahora. Él hace la invitación: ven, razonemos. Otro aspecto de la personalidad son la parte emocional. Dios tampoco quiere que seamos como maquetas de hielo en un servicio. Dios quiere que mostremos emoción también. ¿Se recuerdan aquella mujer que redacta? Vamos a ir allá en Marcos, rápidamente, Marcos capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer el versículo 33 de ese capítulo 5. Yo creo que ustedes se recuerdan que Jesús está ha sanado a la mujer que tenía flujo de sangre. Pero miren lo que dice el versículo 33, para enfocarme solo en eso. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vemos que esta mujer, temerosa, temblando, sus emociones están respondiendo al Señor, porque el Señor Jesucristo dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen: ¿cómo dices que alguien me ha tocado? Si aquí todo el mundo viene empujando, todo el mundo viene apretando. Pero Jesús se estaba refiriendo a que alguien le había tocado con fe, y él quedó viendo. Si ustedes ven en el Evangelio de Marcos, dice el versículo 32: pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Jesús vio a la mujer, y esta mujer, en cuanto se dio aludida que Jesús la estaba viendo, sus emociones tomaron en ese momento lugar. Ella comenzó a tener temor, ella comenzó a temblar, y ella se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. La invitación también apela a las emociones, y podríamos buscar otro montón de versículos, porque hay personas que dicen, recuerden que esta invitación apela a los tres aspectos de la personalidad, que son intelecto, emociones
y vamos a ver ahorita lo que es voluntad. Porque de pronto yo prefiero el que se convierte y no llora para nada y se queda por muchos años en el evangelio, al que llora y en 2 meses ya no lo ves. Porque no solamente la persona tiene que llorar necesariamente, también está la cuestión del intelecto. Y si no entra en acción el intelecto o las emociones, por ejemplo, miren, Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, hay otra invitación. El Señor está llamando a un hombre llamado Mateo, que también trabajaba como recaudador de impuestos. Dice el versículo 9, cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. No le dice: mira, vamos a razonar a ver si me sigues. No le dice: emocionate, sígueme, sino que solamente le hace una invitación: sígueme. ¿Y qué dice ese versículo 9 al final? Y levantándose, le siguió. Porque también este aspecto que incluye la invitación del evangelio tiene la parte de voluntad, de decisión. Una persona no sirve al Señor en el evangelio no porque no pueda, no porque no tiene la capacidad, sino que no tiene la voluntad de hacerlo. Simple y sencillamente. Algo que yo me di cuenta hace muchos años estudiando los evangelios es que Jesús nunca hizo un llamado a alguien que no estaba haciendo nada. No van a encontrar ustedes ni un solo versículo en los evangelios donde dice: y pasando Jesús vio a 2 ahí desocupados y les preguntó: ¿qué están haciendo? Nada. Entonces síganme. No. Todos los llamamientos que Jesús hizo fue a gente ocupada. Menciono esto porque muchas veces la excusa es que tengo ocupaciones. Y es entender un orden de prioridad, porque todo el mundo puede estar ocupado. Pero por eso es que el evangelio, su invitación apela a esos 3 aspectos de la personalidad: el intelecto, las emociones y la voluntad. Un cuarto elemento que tiene esta invitación del evangelio son resultados externos. Diga conmigo: resultados externos. Es decir, los demás tienen que ver evidencia de lo que sucedió en el interior. Así como, ¿cómo saben los demás cuando estamos enojados? Se nos pone un rótulo en la frente que dice: cuidado, enojado, cuidado, enojado. ¿Se nos pone un rótulo? No. Hay algo que se evidencia en nuestro exterior que es prueba de que algo está sucediendo en nuestro interior. ¿Me explico? Y lo irónico es que cuando estamos enojados y nos preguntan: ¿están enojados? ¿Y qué es lo que responde uno? No. Pero la evidencia externa dice todo lo contrario. Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 38, yo considero que esta enseñanza es de oírla una vez, oírla otra vez, compartirla con otra persona y oírla, estudiarla, porque mucha gente no entiende el contenido de la invitación del evangelio. La única parte que comprendieron por la pura gracia y la misericordia de Dios, pero así como pasando la clase así como de panzazo, es la parte de la salvación. Eso es todo. Es más, solo saben que son salvos, pero no pueden explicar bíblicamente que son salvos. Pero de ahí no entienden la parte de servicio. Es más, algunos se ponen bien espirituales. No es mi llamado. O no es tu llamado.
ganar almas. ¿Saben una cosa? Si uno va al estudio de las Escrituras, si uno va al estudio de las declaraciones, estoy preparando una enseñanza que se va a llamar las declaraciones de Jesucristo, que son cosas que Él dijo en los evangelios. Por ejemplo, ¿verdad? Entrad por el camino estrecho porque amplio es el camino amplio que lleva a la perdición. Ese tipo de declaraciones. Pero muchas veces las personas no están entendiendo exactamente lo que Jesús quiso decir o nos está diciendo a través de los evangelios. Tiene que haber resultados externos. Mucha gente solo entiende eso, la salvación, pero tiene que haber servicio. Y no solamente tiene que haber servicio, es que a veces uno dice, no, es que lo que pasa es que yo sé lo que dice el pastor, pero es que uno tiene que sentirlo. No me agarre por ese callejón que se puede tropezar. Hay muchas cosas que uno necesita y debe de hacer aunque no lo sienta, sino que simple y sencillamente, por eso es que digo que esta invitación apela a los aspectos de la personalidad, y uno de los aspectos ese es el intelecto, otro de los aspectos es la voluntad. Está bien, de pronto no sientes la emoción de hacerlo, pero el intelecto te tiene que decir algo. El intelecto tiene que enseñarte algo. Solo el simple hecho, una frase, uso con ustedes, ¿será de que lo mínimo que podemos hacer como muestra de agradecimiento de esta gran salvación, de esto que el Señor ha hecho por nosotros, debería de ser servirle? Servirle en el evangelio, no servir en la iglesia, servirle en el evangelio. Por eso es de que les decía, si vamos al estudio de la palabra, vamos a ver que hay dos grandes cosas a las cuales Dios nos llama a hacer. Y no importa cuán involucrado uno esté en otro montón de cosas, pero hay solo dos cosas grandes a las cuales Dios nos llama a hacer. Y en los evangelios están especificadas que debemos de hacer. Mateo 28. Y por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. El llamamiento número uno de todo creyente es hacer discípulos. Y ese es uno de los llamamientos en los cuales se ha fallado mucho, porque hacer discípulos requiere llevar a cabo el otro aspecto importante en la vida de uno, y es hacer liderazgo. Es hacer liderazgo. Y podemos razonar al respecto de esto. Amén. Así que lo número 4 de esta invitación, espera que haya resultados externos. Hechos 2:38 dice ahí claramente el versículo 38. Leo el versículo 37 para que miremos el contexto. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer resultado externo es arrepentimiento. Mucha gente malinterpreta arrepentimiento y dicen: no, pues se arrepintió y me vino a pedir perdón y se arrepintió porque me vino a pedir perdón. Pero el arrepentimiento bíblico no únicamente es eso. El arrepentimiento bíblico es cambiar la forma de pensar. Y voy caminando en esta forma, me arrepiento, no significa que sigo caminando de la misma forma. Cambio mi caminar. Cambio mi caminar. Por eso es que muchas personas confunden remordimiento con arrepentimiento. De pronto en una predicación sienten remordimiento. Oh, yo sé que el pastor tiene razón, sí, me sentí mal. Porque uno no debe de sentirse mal en una predicación. Uno debe de reaccionar correctamente a la palabra.
Amén. Porque sentirse mal, no, me sentí mal en el servicio, el pastor comenzó a hablar de estas cosas y me sentí mal. ¿Se sintió mal? Eso no significa que se arrepintió. Arrepentimiento. Pero dijo arrepentíos. Es decir, cambien. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro le dijo, ¿quieren saber qué deben de hacer? Cambien su forma de andar. Cámbienla. Cambien sus creencias, cambien sus valores, cambien sus prioridades, cambien sus actitudes, cambien, arrepiéntanse, cambien. Arrepentimiento, eso es arrepentimiento. Otro aspecto de los resultados externos es concentrarse en Dios. Uno puede saber si una persona hay dos cosas. Uno puede ver la persona que ha sido salva y uno puede ver la persona que ha aceptado la invitación del evangelio. Arrepentirse. No, yo no puedo seguir caminando así todo frío. No puedo seguir llevando una vida cristiana tibia. No puedo seguir, no, ya llevo 25 años en la iglesia y no he dado fruto. No he ganado ni una persona y es hora que cambie, sí, por lo menos, y es hora que cambie. Después de 25 años. Arrepentimiento, eso es arrepentimiento. Cambio, metanoia, cambio mi forma de pensar. Otro aspecto que le digo es concentrarse en Dios. Isaías 45:22 dice, volved a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Concentrarse en Dios, volved a mí. La invitación de volver a mí y será salvo es porque en un momento estaban y se apartaron. Y él dice, volved a mí. Volveos a mí y sed salvos. Concentrarse en Dios. Hablamos el domingo pasado de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. El apóstol dijo, si verdaderamente habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También lo leímos hace poco en Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, dice, Mateo 9:9, dice, cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Levantándose, le siguió. Esto tiene que ver cuando una persona, otros los resultados, no solamente es arrepentimiento, no solamente es concentrarse en Dios, sino que un cambio de vida. Un cambio de vida. ¿Podrían las personas que lo conocen a uno decir, mira, desde que esta persona es cristiano, ha cambiado tanto? O sea, que digan que son cambios para bien, amén. No que son cambios así, no, desde que es cristiano ahora es todo raro, toda rara. No, sino que me estoy refiriendo a que están viendo que hay cambios. Mateo, estando en la oficina de los tributos, el Señor le dijo, sígueme, y él estuvo dispuesto a seguirle. Él cambió su vida por completo. Cambió su vida por completo. Y número 5, del contenido a lo que yo creo de la invitación del evangelio, ya les he dicho 4 cosas. 1, ¿cuál es el contenido que tiene? Salvación. Lo segundo, ¿cuál es el contenido que tiene? Servicio. Yo espero que compartas con otro, ¿no? Si tú te convences de esto, compartas con otro y digas, mira, la verdad que debemos de servir al evangelio. No servir en la iglesia, servir al evangelio, que es convertirse en pescadores de hombres. Lo tercero que les he dicho es de que el contenido del evangelio es de que apela a los 3 aspectos de la personalidad: intelecto, emociones y voluntad. Hay muchas de las cosas que uno tiene que hacer porque uno sabe que ese es. Hay que ponerle decisión a eso, es decir, lo voy a hacer, voy a servir al Señor.
Lo cuarto que hemos visto es que esta invitación del Evangelio tiene como contenido resultados externos. Arrepentimiento, concentrarse en Dios y un cambio de vida. Un cambio de vida. Y lo número 5. Esta invitación del Evangelio promete una satisfacción interior. Y lo dejé por último porque no quería ponerlo como las primeras cosas, sino que miráramos la importancia del servicio, los aspectos de la personalidad, los resultados externos, pero que entendamos de que este no es como alguien que, mire, venga al Señor y como escuchaba una invitación en un tiempo a servir a Dios, sirva al Señor, pero solo le garantizo sangre y sudor. Pues ¿quién quiere servir así? Yo entiendo el aspecto de sacrificio. Pero si uno le dice, mire, yo le estoy hablando del Evangelio, venga al Señor, pero le digo algo, si usted viene al Señor, desde el momento que usted viene al Señor, quítese esto, quítese lo otro, ya no se ponga esto, no se ponga lo otro, córtese aquí, córtese allá, haga esto, tápese aquí, esto y lo otro. Entonces no ha ni comenzado la persona, ya es una lista de requerimientos. Pero si hay algo muy importante en la invitación del Evangelio, es que hay satisfacción interior. Dios te dice a través de su palabra, mira, si me sirves, te vas a sentir muy bien. Vas a tener una satisfacción que no, por ejemplo, miren en Juan capítulo 7, versículo 37, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús está diciendo, si tú aceptas esta invitación, dice, voy a satisfacer tu necesidad interior. Voy a satisfacerla. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y esa satisfacción interior no solamente trae llenar la necesidad, sino que traer una libertad que uno nunca antes había experimentado en la vida. Juan, y con eso termino, Juan en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, 32 y luego saltamos al versículo 36, dice Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ¿cuántos aquí hemos creído en el Señor? No les escucho, ¿cuántos hemos creído en el Señor? Dice entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Noten ustedes, hay algo interesante aquí, en esa parte nos dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en el judaísmo, que habían creído en él, que habían creído en la invitación del Evangelio. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y miren lo que dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libre. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Jesús está diciendo, hasta que tú aceptes mi invitación del Evangelio, vas a entender la verdadera satisfacción interior de libertad. En este tiempo que vivimos, la palabra libertad se repite. Libertad de esto, libertad de lo otro, libertad aquí, libertad allá. Pero ninguna de esas libertades va a satisfacer el alma y el corazón de una persona tal como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se pueden poner en pie.